Buenas noches con todas y todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la charla magistral La experiencia de Antamina en obras por impuestos, lecciones aprendidas, oportunidades de mejora. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Marco Antonio Núñez del Prado Col Cárdenas, subdirector administrativo de la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias, Gina. Buenas noches con todos y cada uno de ustedes, especialmente con el ingeniero Julio Escudero. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta charla magistral que forma parte de nuestras actividades de capacitación y formación permanente que desarrolla la Escuela Nacional de Control en el marco de su objetivo de contribuir en el desarrollo y mejora de las funciones diarias de los funcionarios, funcionarias, servidores públicos y público en general. Es importante que los colaboradores y las colaboradoras que forman parte de la administración pública encargada de brindar los servicios de calidad a los ciudadanos estén capacitados en temas de control gubernamental, gestión pública y formación complementaria, que les permita aportar valor en su día a día. En esta charla se abordará la experiencia de Antamina en la aplicación del mecanismo de obras por impuestos entre los años 2013 al 2022, el modelo de gestión, su organización interna, el ámbito y las líneas de intervención, así como los resultados alcanzados hasta la fecha. Por ello, en esta oportunidad escucharemos la charla magistral de un experto en estos temas que ha sabido salir adelante y sacar adelante el país. La experiencia de Antamina en obras por impuestos, lecciones aprendidas, oportunidades de mejora, que estará a cargo del señor Julio Escudero Mesa. Estimado Julio, te damos la más cordial bienvenida y queremos agradecer tu participación y los conocimientos y experiencias que compartirás con nosotros en beneficios del crecimiento profesional y personal de cada uno de los asistentes a este evento. También queremos agradecer la asistencia y el interés de todas las personas que nos siguen en las actividades académicas que desarrollamos todas las semanas. Los invitamos también a ingresar a nuestra página web, al Facebook oficial, a la página de LinkedIn, en la Escuela Nacional de Control, donde encontrarán más información de nuestras charlas, conferencias, foros y demás actividades. Que tengan una provechosa conferencia. Muchísimas gracias y adelante, ingeniero Julio Escudero. Agradecemos las palabras del señor Marco Antonio Núñez del Prado Col Cárdenas, subdirector administrativo de la Escuela Nacional de Control. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, las y los participantes podrán realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se harán llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar su exposición. Damos inicio a la charla magistral, La experiencia de Antamina en obras por impuestos, lecciones aprendidas, oportunidades de mejora, que estará a cargo del señor Julio Miguel Escudero Mesa. Cuenta con más de 30 años de ejercicio de la profesión en los sectores público y privado. Ha sido viceministro de Agricultura, gerente general de Ocitran, gerente de control, seguimiento en Foncodes, consultor senior AC Pública, entre otros. Actualmente, superintendente de Infraestructura, Relaciones Gubernamentales en la compañía minera Antamina S.A., empresa en la que lidera al equipo de obras por impuestos que ha firmado 67 convenios con entidades de los 3 niveles de gobierno. Puede dar inicio a su exposición. Muchas gracias, Gina, por la presentación. Marco Antonio, igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Hace ya algunas semanas atrás, con Cecilia Salgado, iniciamos las coordinaciones para poder contar a los colegas la experiencia de Antamina en la aplicación del mecanismo de obras por impuestos. Igualmente, mi agradecimiento a Jorge Estacio por el apoyo que me ha dado para que esta presentación se realice con los estándares de calidad que todos los participantes merecen. Entonces, si me permiten, voy a empezar a compartir mi presentación y haré la presentación de la experiencia de Antamina. Y en la parte final, espero, Gina, que me puedas apoyar con
las consultas que hagan los presentes en esta videoconferencia para yo, en la medida de mis posibilidades, poder dar respuesta a las interrogantes que puedan surgir producto de esta presentación. Entonces, voy a compartir la presentación. Hola. Sí, se la escucha. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, avanzo con la presentación. Muy bien, como muchos de ustedes sabrán, Antamina es un complejo minero que produce principalmente concentrados de cobre, plata, zinc y molibdeno. Antamina se encuentra localizada en la provincia de Huari, en el distrito de San Marcos, está el yacimiento minero y el mineral, los concentrados se trasladan a través de un mineroducto de 302 kilómetros hasta el puerto Lobitos en Huarmey. Antamina es una empresa que hoy por hoy está dando trabajo a más de 6.000 hombres y mujeres, 3.000 son colaboradores directos, están en la planilla de Antamina y el 50% de estos colaboradores es ancashino. Trasladamos el mineral desde los 3.400 metros sobre el nivel del mar hasta los 0 metros, que está en el puerto de Huarmey. Bien, en los últimos años, Antamina ha aportado al Estado peruano más de 25.600 millones en impuestos, sea por regalías mineras, impuesto especial a la minería, aportes voluntarios, pero el ingreso fundamental es por el impuesto a la renta. Al gobierno regional de Ancash se le ha trasladado más de 12.000 millones entre el año 2006 y noviembre del 2021. Entiendo que muchos de ustedes ya conocen el mecanismo de obras por impuestos. Es un mecanismo que se creó en el Perú y que hoy día se está aplicando con algunas variantes en países como Colombia y Paraguay, y seguramente en los siguientes años igualmente lo harán otros países de la región. El mecanismo, con algunos altibajos, viene funcionando desde el año 2008-2009. Hay más de, entiendo yo, en este momento, más de 500 convenios suscritos. Esta data que tengo es a fines del 2021. Más de 120 empresas financistas que están participando en el financiamiento de proyectos, más de 6.000 millones de soles comprometidos y 15 millones de peruanos beneficiados con los proyectos. Este mecanismo permite la participación de las empresas privadas a efectos de apoyar al gobierno nacional y gobiernos subnacionales en una rápida ejecución de los proyectos. Participan en este mecanismo el Ministerio de Economía y Finanzas, Proinversión y la Contraloría General de la República. Hay beneficios para la entidad pública y evidentemente también beneficios para la empresa privada. En la presentación dijeron que yo era un ingeniero civil que tenía más de 30 años de experiencia en el ejercicio de la profesión. En los últimos 10 años estoy trabajando en estos temas de responsabilidad social y desde el 2013 en lo que es el mecanismo de obras por impuestos. Y la verdad es que luego de haber pasado también buenos años de mi trayectoria profesional en la administración pública, puedo decir que este mecanismo de obras por impuestos es un mecanismo sumamente transparente y eficaz.
A través de este mecanismo, lo que hace la entidad pública es transferir los riesgos de diseño y de construcción a las empresas financistas, al sector privado. Entonces, ese es un atributo realmente muy, muy importante porque al transferir estos riesgos de diseño y de construcción, estamos trasladando también los riesgos de contratación, que normalmente son procesos que en la obra pública generan mucha responsabilidad por parte del funcionario público. Como les decía, la Contraloría General de la República interviene en obras por impuestos, con el necesario control gubernamental que deben tener estos proyectos. En una fase inicial del mecanismo, emite los informes previos en base a la documentación técnica, legal, financiera que las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno le hacen llegar. La Contraloría tiene total acceso al lugar en que se ejecutan los proyectos, tiene igualmente acceso al cuaderno de obra y a la documentación relacionada al proyecto. Hoy mismo yo estoy en Guarmey apoyando el trabajo de Antamina en el proceso de control concurrente de los proyectos. Nosotros hace algunos años, en reuniones que sosteníamos con los funcionarios de la Contraloría, ofrecimos formalmente con sendas comunicaciones que enviamos a la Contraloría que los proyectos de saneamiento de Guarmey, el Hospital de Guarmey y el Hospital de Yata, que en ese momento eran los que teníamos más avanzados, pasen a formar parte del proyecto piloto de control concurrente que la Contraloría General de la República hace algunos meses atrás ya ha implementado a través de la ley 31358. Entonces, en Antamina nos sentimos bastante orgullosos de haber aportado a esa experiencia piloto y hoy día estoy acá en Guarmey, como les decía, trabajando esta mañana con los equipos de control concurrente de la Contraloría que han inspeccionado los proyectos del Hospital de Guarmey y el proyecto de saneamiento de Guarmey, que en conjunto están muy, muy cerca de los 400 millones de soles de inversión. También, naturalmente, estamos satisfechos con esta ley 31358 que señala que todo proyecto mayor a 10 millones de soles va a entrar al control concurrente. Somos perfectamente conscientes de que uno de los flagelos que azota a nuestro país es el de la corrupción. Y la verdad que creo que todos, desde el lugar en el que nos encontremos, público o privado, en las altas instancias del gobierno o en los niveles intermedios, tenemos que aportar nuestro grano de arena para transparentar la inversión pública, porque finalmente obras por impuestos también es una inversión pública que se ejecuta con los recursos de los ministerios, con los recursos de la región y de las municipalidades del país. Ahora, ¿por qué interviene Antamina en obras por impuestos? Como les decía, este es un mecanismo nacional que rige en el país desde el 2008-2009. Antamina, el año 2013, decidió entrar a aplicar al mecanismo ejecutando 2 proyectos pequeños. Una pavimentación acá en Guarmey y luego un proyecto de saneamiento en Mariscal Luzuriaga. Evidentemente, el propósito es continuar contribuyendo a reducir las brechas de infraestructura, concretamente en nuestra área de influencia operativa. Fundamentalmente, Antamina orienta sus recursos hacia el corredor sur del departamento de Ancash, donde están las provincias de Huari, Bolognesi, Recuay y Huari. También estamos invirtiendo recursos en los distritos de Yata y Puños de la provincia de Guamalíes en el departamento de Huánuco. Inicialmente, como ustedes saben, el propósito de obras por impuestos era dinamizar e impulsar la inversión pública regional. Estuvo diseñado este mecanismo
para ser aplicado por las regiones y los municipios. Dado el éxito que hacia el año 2013, 14, 15 se observaba, los ministerios decidieron también aplicar al mecanismo de obras por impuestos. Y hoy prácticamente todos los ministerios del gobierno nacional pueden aplicar a obras por impuestos con sus propios recursos. El mecanismo está contribuyendo a mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población y también a mejorar la competitividad de los territorios, particularmente en el caso nuestro del corredor sur del departamento de Ancash. Es evidente que el mecanismo igualmente permite que los recursos que generan las empresas privadas, producto del impuesto a la renta que pagan, puedan ser aplicados en sus zonas de interés. Hasta antes del 2013, Antamina realizaba una contribución muy importante al erario nacional, al MEF, a la SUNAT, para que estos impuestos sean aplicados en todo el país. A partir de nuestro ingreso en obras por impuestos, nosotros como empresa vemos en qué se invierten los impuestos que produce Antamina. Hoy estamos viendo hospitales, estamos viendo carreteras, estamos viendo postas de salud, canales de irrigación, sistemas de saneamiento, es decir, estamos viendo dónde se invierten los impuestos que genera la empresa. Esto evidentemente nos permite consolidar nuestra reputación y el relacionamiento con nuestros principales stakeholders locales. Este mecanismo de obras por impuestos igualmente está permitiendo que se genere empleo y también en el caso de Antamina que podamos consolidar a las empresas contratistas locales. Ya en la presentación dijeron que yo antaño había sido gerente de control y seguimiento de Foncodes, allá por el año 92 al 94, y bueno, tuve la oportunidad de estar en el departamento de Ancash y ver en esa ocasión el surgimiento de algunas empresas pequeñas que estaban con capacidades de contratación de 500.000 soles, de 1 millón de soles. Entonces, ahora que he regresado a Antamina para trabajar en este mecanismo de obras por impuestos, me he encontrado con estas empresas ancashinas locales que ya tienen capacidades de contratación de 20, 30, 50 millones. Y a lo largo de estos años, hoy día, esas mismas empresas, no todas por supuesto, pero ya están por capacidades de contratación por encima de los 100 millones de soles. Entonces, claramente, el trabajo que están haciendo con Antamina permite que estas empresas hoy por hoy puedan competir en prácticamente todo el territorio nacional, con una muy buena cultura de construcción y sobre todo con una cultura, yo diría, de excelencia en cuanto a seguridad, salud y medio ambiente. Finalmente, uno de los incentivos que tuvimos fue que hacia el año del 2013 el MEF y Proinversión hacían esfuerzos para transparentar el procedimiento y para hacerlo más predecible en las 4 fases que tiene este proyecto. Hoy por hoy, la norma ha tenido cambios importantes que permiten una mayor predictibilidad. Y a fines del mes de marzo, ya ustedes seguramente han visto que el gobierno ha publicado el nuevo texto único ordenado de la ley. Y hacia la quincena del mes de junio, seguramente va a publicar el nuevo texto único ordenado del reglamento, donde van a haber importantes cambios en el mecanismo de obras por impuestos. Y sí, tenemos que saludar el hecho de que nos hayan permitido, a través de Proinversión, a todas las empresas financistas interesadas y también al sector público que gestiona obras por impuestos, nos hayan permitido plantear propuestas para mejorar la norma y, como repito, hacerla más predecible, más transparente y que todos los actores que participamos en este mecanismo
actuemos en un marco de confianza y de transparencia. Muy bien, este es el modelo de gestión de obras por impuestos que Antamina implementó desde el año 2013. A lo largo de estos 9 años hemos hecho algunas mejoras y bueno, pueden ustedes ver que este mecanismo, que además en Antamina tiene una plataforma de gestión de proyectos que nos permite contar con información en tiempo real respecto al avance de nuestros proyectos, tiene 3 pilares fundamentales. El primer pilar es el de la facilitación del proceso. El segundo pilar es el de aseguramiento de la calidad y el tercer pilar, el acompañamiento social. En el caso de la facilitación del proceso, nosotros tenemos tercerizado el servicio con una empresa, Plaindes, que es del grupo ESAN, que nos proporciona el concurso de cerca de 20 profesionales entre ingenieros, arquitectos, abogados, economistas, contadores, que nos ayudan al seguimiento de nuestros proyectos a través de todo su ciclo. Desde que un proyecto es priorizado en un ministerio, en un municipio o en una región, hasta que el proyecto se liquida, se recuperan las inversiones, se formulan las necesarias adendas que todo proyecto tiene. Esa labor de destrave lo realizamos a través de Plaindes. El aseguramiento de la calidad consiste en asegurar de la manera más razonable posible la calidad de los expedientes técnicos, por un lado, y luego la calidad de las obras que ejecutamos. Y para eso tenemos contratado los servicios de AENOR, que es una empresa consultora española con más de 10 años en el mercado peruano, que nos brinda ese servicio. AENOR nos proporciona equipos revisores de expedientes técnicos. Es decir, ponemos un equipo espejo al que el socio estratégico ha contratado para elaborar el expediente técnico. Realizamos un control de la calidad de ese expediente técnico. Y finalmente, cuando el expediente técnico es aprobado, AENOR pone en obra 1, 2, 3, 4 ingenieros o arquitectos para el control privado de la obra. Un control privado que realizamos en forma paralela al control público que los ministerios, regiones o municipalidades realizan a través de las empresas privadas supervisoras. En cuanto al acompañamiento social, esta ha sido claramente una lección que hemos aprendido a lo largo de estos años, de que los proyectos tienen que estar absolutamente empoderados socialmente. Y para ello, nosotros, desde el momento en que firmamos un convenio con una entidad pública, formamos también un comité de acompañamiento social. Por ejemplo, para graficarlo, en el caso del Colegio de Alto Rendimiento de Ancash, hemos formado un comité de acompañamiento social donde está el director del COAR, está el subdirector del COAR, está la alcaldesa de Catac, un funcionario de la municipalidad de Catac y 5 representantes de la comunidad campesina de Catac, que es la comunidad campesina, una de las comunidades campesinas más importantes del país y que nuclea a gran parte de la sociedad de Catac. Entonces, estos 9 miembros forman parte de este comité y nos han ayudado en el proceso de, por ejemplo, de revisiones y aprobaciones del expediente técnico. En algunos casos han viajado a la ciudad de Lima a reunirse con los funcionarios del PRONIET para hacerles ver la necesidad, las aspiraciones, las expectativas que tiene la población para sacar adelante sus proyectos. Y ahora, en la ejecución de la obra, este comité se encarga de empadronar a las personas que quieran trabajar en el proyecto.
Naturalmente, tienen que ser personas que estén sanas, que tengan la aptitud física y que puedan formar parte del equipo ejecutor de la obra como mano de obra no calificada. El 100% de la mano de obra no calificada es de la zona. Y si hay mano de obra calificada en la zona, también se empadronan en el CAS los presenta al residente de la obra, se le toma sus exámenes médicos y si está apto, trabaja. Este comité de acompañamiento social también ayuda a mantener una relación razonable con los sindicatos de construcción civil, que todos ustedes saben que tienen una fuerza muy importante en todo el país. Lamentablemente, no todos los sindicatos, pues, son sindicatos, digamos, que respetan las buenas prácticas. Hay algunos sindicatos, y nosotros lo hemos sufrido, o pseudo sindicalistas que han atacado las obras. Y no solamente han atacado con palos y piedras, sino con balas. Entonces, este problema que hoy por hoy es otro flagelo que sufren las obras públicas y privadas en el Perú, tienen un primer frente en estos comités de acompañamiento social. Bueno, explicado el rol de estos tres pilares, tengo que señalar también que Antamina, dentro de sus prácticas corporativas, ha implementado auditorías independientes. Hace 3 años que PricewaterhouseCoopers nos audita la razonabilidad de nuestros, mejor dicho, nos audita el cumplimiento del procedimiento de obras por impuestos, tanto la ley 29.230 como su reglamento, como las directivas internas que tiene Antamina para aplicar el mecanismo dentro de la organización. Entonces, esas auditorías independientes respecto a la aplicación del mecanismo la hace PricewaterhouseCoopers. Y el año pasado y el año pasado hemos hecho una auditoría con la Universidad Nacional de Ingeniería respecto a la razonabilidad de los presupuestos con los cuales Antamina ha financiado los 33 proyectos que a esa fecha ya había culminado o tenían expedientes técnicos aprobados. En realidad, en ese momento eran 26 proyectos terminados y 7 proyectos que estaban en ejecución con expediente técnico terminado. Entonces, la UNI, con 60 profesionales, ingenieros civiles y algunos ingenieros agrícolas de la Universidad Agraria de La Molina, hicieron esa auditoría que más adelante, cuyos resultados vamos a comentar más adelante. En esta diapositiva lo que quiero mostrar es la organización de Antamina para aplicar el mecanismo de obras por impuestos. Como ven ustedes, hay un comité de obras por impuestos en el que está el presidente de la empresa y los vicepresidentes de legal y cumplimiento, de finanzas y administración, de recursos humanos, de asuntos corporativos. Es decir, la plana directiva de Antamina. Este comité se reúne cada mes para tomar decisiones respecto a la aplicación del mecanismo. Todo tipo de decisiones, desde un proyecto al que vamos a entrar, un convenio que vamos a firmar, un expediente técnico que se aprueba, la contratación del socio estratégico, alguna adenda que haya que firmar y, naturalmente, la liquidación de los proyectos. Todo eso pasa por este comité que tiene el nivel de aprobación en Antamina. Luego hay un nivel de cumplimiento e idoneidad, donde están las gerencias de gestión social, la gerencia de desarrollo sostenible, que es la responsable en Antamina de la aplicación del mecanismo, y la gerencia de relaciones gubernamentales. Y luego está ya el nivel de implementación, donde estamos los superintendentes de infraestructura social, de ejecución de proyecto, los supervisores de seguridad, los supervisores senior de infraestructura, de asuntos legales
y la coordinación de todo lo relacionado con la infraestructura social. Como dijimos, toda esta estructura está apoyada en el aseguramiento de la calidad, a cargo en este momento de AENOR, en algún momento estuvo a cargo de CECEL, y la facilitación del proceso a cargo de Plaindes. En algún momento estuvo el Centro para la Competitividad y Desarrollo de la Universidad San Martín de Porras, estuvo el estudio Salinas Abogados. Entonces, hemos tenido algunos consultores que nos han apoyado en este proceso. Hoy día Plaindes está desde hace algunos años apoyándonos en la facilitación de este proceso. Y como en toda organización, las áreas de finanzas, de logística, de comunicaciones, de legal, también participan activamente en la aplicación del mecanismo. Nuestra gerencia de logística es la que selecciona a los socios estratégicos que van a ejecutar el proyecto. Esa es una decisión clave y ahí nuestra área de logística tiene identificados a los proveedores desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de seguridad, salud y medio ambiente. De manera que cuando nosotros tenemos un proyecto, lo que hacemos es revisar las bases y decirle a logística, el Ministerio de Salud, por ejemplo, el Ministerio de Salud está convocando el Hospital de Yata. Es un proyecto que tiene a nivel de perfil 77 millones de costo y están pidiendo este tipo de profesionales y están pidiendo una empresa con estas características. En base a eso, logística revisa la matriz que tenemos de empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas y nos recomienda con qué empresa podríamos ejecutar el proyecto. Que como les repito, es una decisión clave porque Antamina lo que hace es trasladar los riesgos de diseño y construcción que hemos recibido de la entidad pública, trasladarlos a quien está en mejor posición de poder ejercerlos, que en este caso es la empresa ejecutora. Ahora, muchas personas me dicen, oye Julio, pero tú tienes al gato de despensero, porque le estás dando la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra a la misma empresa. Entonces, la respuesta que yo tengo es, ¿para qué está AENOR? ¿Para qué está Plaindes? ¿Para qué está Antamina? ¿Y para qué está la propia entidad pública? Que son sumamente rigurosos en la revisión de los expedientes técnicos. Entonces, el incentivo perverso que podría tener un contratista que naturalmente quiere rentabilizar al máximo su intervención en un proyecto, está perfectamente controlado por estas 4 organizaciones. Y hoy por hoy, para nadie será un secreto que aprobar un expediente técnico en un ministerio cuesta sangre, sudor y lágrimas. Nosotros hemos tenido el expediente técnico, por ejemplo, del Hospital de Huari. Nos dijeron, esto se puede hacer creo que nos dieron 5 meses para hacer el expediente en las bases. Y nosotros dijimos, oiga, un expediente de un hospital no se puede hacer en 5 meses. Por lo menos de unos 9, no 5 meses. Bueno, y naturalmente la entidad pública no establece plazos para la revisión, observación, aprobación de los entregables. Ese expediente técnico del Hospital de Huari demoró 53 meses y la obra va a demorar 22 meses. Y eso sucede con los proyectos de los hospitales, de los colegios, los saneamientos. Hoy, la verdad, elaborar y aprobar un expediente técnico es la principal traba que tenemos en obras por impuestos. Pero vamos a ver si el próximo reglamento que se va a publicar en junio recoge los pedidos que nosotros hemos hecho como financistas para regular adecuadamente el proceso de elaboración de expedientes técnicos, estableciendo plazos para todos, tanto para los privados como para los públicos. Creo que ahí, además
del fast track que estamos proponiendo. Creo que eso va a contribuir a hacer mucho más eficiente la aplicación del mecanismo de obras por impuestos, con el consiguiente beneficio para la población. Bueno, acá rápidamente, el ámbito de intervención de Antamina, el corredor sur del departamento de Ancash. Estamos en 2 regiones, Ancash y Huánuco, en 6 provincias, en 20 distritos, y el área de influencia operativa alberga a 115.000 habitantes. Los 5 sectores en los que estamos trabajando: agua y saneamiento, infraestructura educativa, infraestructura de salud, conectividad vial y telefonía, infraestructura de riego y productiva. No perdemos las esperanzas de tener algún proyecto de electrificación rural más adelante, pero fue necesario acotar estas 5 líneas de intervención porque al inicio la demanda pues iba por una loza deportiva, iba por una plaza de armas, iba por una plaza de toros, por un local municipal. Entonces, no, nosotros dijimos, primero contribuyamos al cierre de brechas en el acceso a servicios básicos. Como les decía, logística, digamos, tiene identificados a nuestros socios estratégicos. Acá ustedes tienen la relación de empresas ancashinas que están trabajando con nosotros nuestras obras por impuestos. Hace unas semanas atrás hemos empezado unas obras de saneamiento en la localidad de San Pedro de Chaná y hemos contratado a 10 empresas de San Pedro de Chaná. Ustedes dirán, son 5 proyectos, pero ¿por qué son 10? Porque los hemos consorciado para que puedan, digamos, cumplir con los requisitos exigidos por las bases. Va a ser un reto interesante trabajar con estas empresas locales, pero tenemos la seguridad de que vamos a sacar adelante los proyectos. Y bueno, acá tenemos a las empresas de ámbito nacional que tienen, digamos, una mayor capacidad de contratación, más experiencia, más espalda financiera. COSAPI, que está elaborando los hospitales que está ejecutando los hospitales de de Guarmey y de Yata. Está Motengil, que ejecuta el hospital de Huari, OHL y IBC, que tienen los proyectos de saneamiento. Acá tienen una pequeña muestra de lo que es obras por impuestos en Antamina. 67 proyectos adjudicados a la fecha, 1.710 millones comprometidos, de los cuales hoy día 600 millones ya están ejecutados, 1.243 millones a través de 29 convenios con el gobierno nacional. Hemos apalancado 1.243 millones al territorio ancashino. Con gobiernos locales tenemos 34 convenios por 289 millones, con el gobierno regional de Ancash 4 convenios por 178 millones. En este momento estamos trabajando con ellos a nivel de una iniciativa privada. Estamos en una etapa de elaboración del perfil del Hospital Regional de Huaraz, un proyecto que tiene un costo estimado de cerca de 350 millones de soles. Si se llega a plasmar, creemos que en este año puede ser el proyecto de obras por impuestos de mayor monto y más importante que se haya ejecutado o que se ejecute en el país. En el rubro de los sectores, en salud, tenemos 6 convenios con MINSA y con el gobierno regional y con una municipalidad por 598 millones de soles. En educación, fundamentalmente nuestro socio es el Minedu, el PRONIET, además de algunos municipios distritales. Tenemos 11 convenios por 242 millones y en saneamiento tenemos 13 proyectos, fundamentalmente con el PNSU, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el que estamos construyendo en este momento el saneamiento de 2 provincias, de 2 capitales de provincia, Guarmey y Huari, y 3 capitales de distrito, Chavín de Huántar, Huallanca y San Marcos. Ahí hay inversiones del orden de los 436 millones.
Y en cuanto al estado de nuestros proyectos, como les decía, hoy día ya tenemos 30 proyectos terminados, 274 millones ya invertidos, tenemos 13 proyectos en ejecución por más de 1.100 millones de soles y 24 proyectos a nivel de expediente técnico. 24 proyectos a nivel de expediente técnico por 329 millones de soles. La ejecución de las obras nos ha permitido tener más de 3 millones de horas hombre trabajadas sin accidentes registrables. Y esta es una cifra muy importante para nosotros porque la seguridad en Antamina es un valor no negociable. Más de 2.5 millones de jornales generados. En la cartera de proyectos que tenemos en ejecución, tenemos 3 hospitales de Yata, de Guarmey y de Huari, tenemos el Colegio de Alto Rendimiento de Ancash, instituciones educativas que hemos terminado, San Juan de Pararín, el Libertador San Martín en el Callejón de Huaylas, que hoy por hoy debe ser el mejor colegio que existe en todo el Callejón de Huaylas y que se va a inaugurar el próximo 28 de mayo. Son colegios de jornada escolar completa que la verdad van a permitir que la educación en Ancash dé un salto cualitativo. Proyectos de saneamiento, como les he dicho, a nivel de provincia y distrito. Hemos trabajado en algunas carreteras, la más importante de ellas, la Catac Túnel Cauy San Marcos Succha. Muchos canales de irrigación pequeños, pero de gran impacto local. Y también mucha pavimentación de calles. Hoy día estoy acá haciendo la charla desde Guarmey, una capital de provincia en la que prácticamente hemos asfaltado casi toda la zona urbana de Guarmey, y hoy día he recorrido las calles y me complace verlas en buen estado de mantenimiento. Acá tienen algunas cifras sobre los proyectos que hemos terminado en términos de monto y en términos de conexiones domiciliarias, hectáreas beneficiadas, metros cuadrados de pavimento construido, kilómetros de carreteras pavimentadas. Entiendo que esta presentación se las van a hacer llegar, de manera que no me voy a extender en este tema. Acá tienen ustedes algunas fotos de los proyectos que hemos terminado. Acá está el Libertador San Martín al centro, el campo deportivo, los pabellones de las aulas de primaria y secundaria. Y la verdad es que, como les repito, hoy por hoy debe ser la institución educativa en cuanto a infraestructura la mejor de todo el Callejón de Huaylas. Los proyectos en ejecución, 13 proyectos, 1.108 millones. Vamos a tener 642 hectáreas beneficiadas, 48.000 metros cuadrados de pavimento rígido, cerca de 4.800 conexiones domiciliarias. Está el COAR, están los 3 hospitales en este estado de ejecución en este momento. Muchos de estos proyectos los terminaremos este año y la totalidad de estos proyectos que están en ejecución, con seguridad, el año 2023. Acá tienen ustedes algunas vistas del hospital de Yata, que ya ven ustedes los 3 pisos terminados. Hacia el lado derecho el hospital de Guarmey, que hoy día ya también tiene los 3 pisos terminados, y pronto van a empezar ya las obras de acabado y de equipamiento. Y bueno, los 24 proyectos que están en elaboración de expediente técnico también tienen su diapositiva. Ahora bien, durante esta experiencia que hemos tenido en obras por impuestos, no estamos exentos de dificultades. Toda obra tiene su particularidad. Y bueno, yo siempre digo, no hay expediente técnico perfecto, por un lado, y no hay obra que no tenga ningún problema. Para eso estamos los ingenieros, para resolverlos. Los expedientes técnicos no deben ser perfectos, deben estar razonablemente bien trabajados, tal que permitan ejecutar una obra sin dificultades. Los problemas que se puedan presentar, que se resuelvan en obra y que no impacten sobre el presupuesto del proyecto. Pero, digamos, hoy día, por ejemplo, estamos absolutamente preocupados por la tremenda carga documentaria que se presenta en las obras por impuestos.
A la fecha, en Antamina, durante los 4 primeros meses del año, tenemos cerca de 2.000 cartas. Cartas que recibimos de las empresas privadas supervisoras, de nuestros socios estratégicos, de las entidades públicas. Y cuando empezamos a revisar las cartas, decimos, oye, ¿por qué la empresa privada supervisora me manda una carta a mí para que yo defina de qué color va a ser la pared del consultorio de ginecología del hospital de Yata? Ese es un tema que tendría que resolverse vía el cuaderno de obra. Y entonces, eso es lo que nosotros le hemos pedido al PRONIS y al PNSU, que regulen este tema, el uso del cuaderno de obra, que debe ser un documento en el cual tanto el residente de la obra como el jefe de la empresa privada supervisora deben resolver las consultas de orden técnico del proyecto. Y como quiera que esto no camina como nosotros quisiéramos, le hemos pedido a la Contraloría que intervenga en este tema, para que en las acciones de control que realiza, verifique si se está usando bien o no el cuaderno de obra. Porque la verdad es que nosotros como financistas, como empresas financistas, no tenemos en absoluto nada que ver con las decisiones técnicas. Las decisiones técnicas se toman en obra. Ahora, si hay un tema contractual que requiera una opinión del financista porque pudiera tener un impacto en el presupuesto del proyecto, estamos de acuerdo. Ahí sí pidan la opinión de la empresa financista. Pero para temas de orden técnico, por favor, utilicemos el cuaderno de obra. Igualmente, se presentan algunas distorsiones en los plazos. Nosotros hemos terminado obras, hemos presentado las liquidaciones y fíjense, en este caso de un proyecto de un canal de riego, el proyecto lo terminamos en diciembre del 2020, se presentó la liquidación. El 2021, al ver que no pasaba nada en la región, pedimos la intervención de la DGPPIP y recién este año 2022 el proyecto por fin se liquidó. Entonces, fíjense ustedes, casi año y medio para poder liquidar un proyecto que ya está terminado, está recepcionado sin observaciones, las liquidaciones las hemos presentado dentro del plazo de los 60 días. Es cierto, en algunos casos nos observan, levantamos las observaciones, pero en 30 o en 60 días ya ese convenio debería estar liquidado. Pero eso no está sucediendo. Nosotros lamentablemente no tenemos las estadísticas de lo que pasa a nivel del país con los proyectos que ya están terminados, que son cerca de 300. No sabemos cuántos han sido liquidados porque no accedemos o no podemos acceder con facilidad a esa información. Y ese es uno de los temas que al final de la exposición voy a comentar. A ver, creo que tengo todavía 10 minutos para poder terminar la exposición, ¿no? Otro de los temas centrales es el relacionado con la recuperación de los certificados. Hay mucha lentitud por parte de las entidades públicas. Las entidades, yo diría que se sienten muy cómodas porque las obras por impuestos caminan sin que la entidad pública aporte un centavo. Caminan con el financiamiento de la entidad privada, con los adelantos que nosotros otorgamos a nuestros socios, a nuestros ejecutores, socios estratégicos. Y bueno, hacemos los pedidos de nuestros certificados cada 3 meses y la verdad es que las entidades públicas, sobre todo a nivel de región o de ministerio o de municipios, nos devuelven cuando les parece bien a ellos. No hay rigor en la aplicación del mecanismo, en los plazos que otorga el mecanismo para atender este tipo de solicitudes de recuperación de los certificados. Nosotros, ante esta situación, hemos pedido la intervención de la Contraloría, hemos presentado cartas a la Contraloría haciéndole ver las demoras que existen en este proceso. Lo mismo hemos pedido al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada, que son los reguladores del mecanismo,
para que intercedan y exhorten a las entidades públicas a cumplir con los plazos. Bien, en esta parte final de la exposición quería comentarles que en Antamina los equipos de Antamina, de AENOR, de Plaindes, permanentemente nos reunimos para evaluar qué está pasando con el mecanismo de obras por impuestos, cuáles son los problemas que afrontamos, cuáles son las consecuencias que origina ese problema y cuáles son las recomendaciones para solucionarlas. Entonces, acá ustedes van a poder ver los problemas en lo que es la elaboración de un expediente técnico, que hoy por hoy, como les digo, es la principal traba que tiene el mecanismo de obras por impuestos. Y bueno, en las lecciones aprendidas ya a nivel interno está mejorar la selección del socio estratégico, considerando sobre todo la participación de profesionales con experiencia en la elaboración de proyectos. Nuestros socios estratégicos todos saben construir perfectamente. Cultura constructiva y cultura de seguridad, muy buenos, pero no saben elaborar expedientes técnicos. Y entonces ahí tenemos que ser mucho más rigurosos para que el equipo técnico convocado para elaborar el expediente técnico tenga la suficiente experiencia y el tiempo para dedicarle al proyecto. Y en esa tarea, naturalmente, el jefe de proyecto de la elaboración del expediente técnico es fundamental. En el caso de la ejecución de las obras, igualmente hay algunos problemas relacionados con la capacidad técnica del ejecutor. ¿Debido a qué? Por ejemplo, les pongo un caso. Una entidad pública convoca una institución educativa, 3 millones de soles el valor referencial. Nos adjudican la buena pro y nos ordenan elaborar el expediente técnico y ejecutar la obra. En la primera reunión nos ponen sobre el escritorio unos lineamientos de diseño que no tienen nada que ver con el perfil del proyecto. Entonces nosotros le decimos, oiga, pero estos lineamientos involucran que esta institución educativa ya no tenga 2.000 metros cuadrados de área construida, sino que va a tener 7.000 o 7.500. Estamos hablando de otro proyecto. La norma anterior no tenía los topes del 30 y 50%, que hoy sí las tiene. Y entonces nos dicen, no, hoy día la política del sector es ejecutar, construir estos colegios de jornada escolar completa, y bueno, vamos para adelante. Ok, vamos para adelante. Pero ¿qué pasa? El socio estratégico que nosotros habíamos seleccionado en base a unas bases que la entidad publicó, estaba en capacidad de ejecutar un colegio de 3 millones de soles. Y resulta que terminamos el expediente técnico y el proyecto cuesta 13 millones de soles. Y entonces, al socio estratégico, tenemos que apoyarlo con un buen adelanto, con adelantos extraordinarios durante la ejecución de la obra, de repente permitiéndole que no ponga una carta fianza de fiel cumplimiento, sino reteniéndole el 10% como fondo de garantía. Entonces, es por eso que identificamos como un problema la capacidad técnica del ejecutor debido a la variación de metas y presupuestos del proyecto. Y así están también las lecciones aprendidas hacia adentro en relación a la ejecución de las obras, que con todo gusto y transparencia los compartimos con ustedes para que ustedes los puedan leer con detenimiento y si tienen alguna consulta, alguna inquietud, pues con toda confianza me la hagan saber a través del correo electrónico que va a estar al final, que está al final de esta presentación. En ejecución de obra, como ustedes ven, hay 3 diapositivas, porque son, digamos, la etapa del proyecto en la que más dificultades existe y en el que se requiere una mayor regulación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. El día de hoy, en obras por impuestos, por ejemplo, las obras se ejecutan, nosotros, digamos, utilizamos en el argot ingenieril la suma alzada
y los precios unitarios. Pero en la norma no se define con claridad esto, y eso hace que el funcionario público se ponga a la defensiva y siempre opine, digamos, interpretando la norma a su favor. En un proyecto que es a suma alzada, habrán metrados que haga en exceso y metrados que sean menores. El funcionario público no quiere pagar los metrados en exceso y tampoco quiere pagar cuando estamos por debajo, nos dice no, se paga lo realmente ejecutado. Oye, pero si esto no es un precio unitario. Entonces, hay algunos temas que tenemos que aclarar y esperamos que en el reglamento se pueda regular esto. Y también, bueno, en la fase de recepción y liquidación de la obra, una de las lecciones aprendidas es que nuestros especialistas, todos, tienen que participar en la recepción de la obra, no solamente el residente de la obra o su asistente. Hay que establecer reuniones de coordinación para facilitar el proceso entre todos los involucrados. Hay que verificar la viabilidad de levantar las observaciones en los plazos que están estipulados en la norma. Y bueno, realizar un control y seguimiento a nuestros inspectores para que las liquidaciones y el levantamiento de las observaciones se ejecuten dentro del plazo. Acá en esta diapositiva pueden ver la carátula del informe final que la Universidad Nacional de Ingeniería presentó respecto a la determinación de la razonabilidad de los presupuestos de 33 proyectos de inversión pública ejecutados por Antamina utilizando el mecanismo de obras por impuestos. Y la verdad es que las conclusiones de este informe son bastante satisfactorias. Nos dicen, por ejemplo, y eso no podía ser de otra manera, que los proyectos financiados por Antamina cumplen con los estándares del Invierte, del Invierte P y de la normativa sectorial. Han apreciado y han verificado en base a información concreta, son números duros, que se evidencia que hay una variación mínima entre el costo del expediente técnico aprobado y el expediente de liquidación del proyecto. Es decir, cuando nosotros aprobamos un expediente técnico, lo ejecutamos prácticamente con el mismo presupuesto. La variación que puede existir es mínima, en el orden del 5% por la aplicación de la fórmula polinómica y la actualización de precios. Pero por temas de mayores trabajos de obra, por temas de paralizaciones, mayores gastos generales, prácticamente en obras por impuestos, Antamina, eso es nulo. También la UNI ha valorado el modelo de obras por impuestos en el que estamos trasladando riesgos de diseño y construcción al socio estratégico. Es un modelo que minimiza la posibilidad de adicionales de obra. Los presupuestos evaluados en general son razonables y responden a costos de mercado vigentes a la fecha de aprobación de los proyectos, así como a las condiciones particulares de la época. Entonces, creemos que el trabajo que ha hecho la UNI de alguna manera valida el trabajo que hemos estado haciendo en Antamina en la aplicación de este mecanismo. Evidentemente también hay algunas recomendaciones, sobre todo en relación a la sostenibilidad de los proyectos. Y ese es otro tema que nosotros hemos planteado en la norma de obras por impuestos para que se permita realizar inversiones en mantenimiento y operación de infraestructuras. Por lo menos tenemos que generar una cultura de operación y de mantenimiento de hospitales, de colegios, de canales, de sistemas de saneamiento. Ahora bien, en cuanto a lo que son las lecciones aprendidas, una de las principales está relacionada con que evidentemente hay que contar con un equipo técnico multidisciplinario, conocedor y comprometido con la aplicación del mecanismo de obras por impuestos.
La coordinación con el MEF, con Proinversión y con Contraloría es sumamente importante. Nosotros permanentemente estamos en contacto con estas entidades para atender cualquier pedido de información, igualmente para pedir apoyo a destrabar procesos. El compromiso de la alta dirección de las entidades públicas es fundamental. Si un ministro, un viceministro, un director general no está convencido del mecanismo, pues es muy complicado sacarlo adelante. Eso es mucho más notorio a nivel de región y a nivel de municipio. Si el alcalde no quiere hacer la obra por impuestos, no hay que perder el tiempo ahí. No se hace. Estrecha coordinación con las dependencias públicas involucradas en el proyecto. Tenemos constantes reuniones con gerentes generales, con gerentes legales, con gerentes de infraestructura, planificación y presupuesto, para poder resolver o aclarar cualquier duda que puedan tener. Como les dije anteriormente, la elección de la empresa constructora es clave para el éxito del proyecto. Es fundamental. Hay que contratar empresas que tengan experiencia en proyectos similares. Igualmente, debe haber un registro oportuno de los avances del proyecto en el CIAF. Hace algunos años terminamos una obra de pavimentación con una municipalidad, fuimos a reclamar nuestro certificado y en el MEF nos dijeron, este proyecto no existe. ¿Por qué? Porque la municipalidad no había cargado la información del convenio, de las valorizaciones, de los avances del proyecto. Y entonces ahora tenemos mucho cuidado en que esta información de municipios, de región y de los ministerios sea cargada en este sistema. Creo que tengo un problemita con la presentación. A ver qué ha pasado. Bien, ¿eh? Jorge, ¿me puedes apoyar con la presentación? Algo ha pasado que me está impidiendo pasar a la siguiente diapositiva. A ver, un segundito. Ah, no, ya, había apretado un botón de anotaciones. Entre las mejoras al mecanismo, claramente podemos señalar que se ha fortalecido muchísimo la normativa de obras por impuestos. Desde el año 2013 a la fecha hay normas importantes que realmente permiten mayor predictibilidad en la aplicación del mecanismo. Siempre hay que mejorar, pero creo que estamos en el camino correcto. Los certificados se están emitiendo con mayor velocidad, ya no hay certificados que tengan que ir a recoger los alcaldes, gobernadores al MEF y después entregarlos a la entidad. Hoy día todos son electrónicos y independientemente de las demoras que comenté hace un momento, los otros certificados, sobre todo la emisión de los certificados con los ministerios, fluye de una manera razonable. Todos los sectores están interviniendo en obras por impuestos hoy día, o pueden intervenir, mejor dicho. Los titulares de las entidades públicas pueden delegar facultades y en algunos sectores es posible incluir el mantenimiento. Un tema central, creo, es el Decreto Legislativo 1534, publicado el 19 de marzo de este año, donde se incluye el financiamiento, ejecución de inversiones en optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, los IORs. Eso creo que va a ayudar muchísimo a que las empresas privadas podamos contribuir con el Estado en la ejecución rápida de inversiones. También se han ampliado las fuentes de financiamiento que pueden ser empleados por aquellos municipios o gobiernos regionales que no cuenten con topes máximos de capacidad anual para ejecutar obras por impuestos. La Municipalidad de San Marcos, por ejemplo, tiene más de 600 millones de soles para ejecutar obras por impuestos, mientras que la Municipalidad de Antonio Raimondi difícilmente llega al millón de soles. Entonces, creo que esta ampliación de fuentes de financiamiento va a permitir que, sobre todo, algunos alcaldes y algunas regiones se animen a financiar obras por impuestos.
En cuanto a las oportunidades de mejora, creemos que siempre es posible hacer una mayor difusión, capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a los gobiernos regionales, gobierno nacional. Creo que es un rol que está cumpliendo bien. Proinversión, Contraloría también nos ha apoyado mucho en talleres que hemos desarrollado, sobre todo antes de la pandemia, para poder capacitar a los colegas de los gobiernos subnacionales. Insistimos mucho en que hay que transparentar el acceso a la información pública de obras por impuestos. Yo normalmente acudo a la página web de Proinversión y del MEF para revisar la situación de los proyectos, pero la verdad es que la información es muy, muy básica. Si uno quisiera saber qué porcentaje de avance tiene el proyecto, si está en ejecución, si está en un plazo de suspensión, la verdad que es muy difícil acceder a esa información. Incluso qué empresa es la que está construyendo, qué empresa es la que está supervisando, es realmente complicado tener acceso a esa información. Por otro lado, creemos que hay que consolidar equipos técnicos conocedores de obras por impuestos en los sectores público y privado. Hay universidades que ya están dictando cursos de obras por impuestos y están acreditando a los profesionales tanto del sector público como privado. Creo que esa línea hay que mantenerla y tal vez ahí Proinversión, Contraloría, a través de la Escuela Nacional de Control, pues, o ustedes creo que tienen una escuela de capacitación también, puedan contribuir a formar profesionales jóvenes conocedores de lo que es el mecanismo de obras por impuestos. Siempre hemos pensado que crear unidades ejecutoras o direcciones de línea en gobiernos nacionales, regionales o locales que manejen obras por impuestos, que manejen ingentes recursos en obras por impuestos con la suficiente autonomía técnica, administrativa y financiera, es clave para que este mecanismo pueda realmente despegar en toda su potencialidad. Hay que acreditar expertos en obras por impuestos de manera que puedan gestionar la herramienta. Estamos nosotros proponiendo que se regule el mecanismo de fast track, de modo que los expedientes técnicos y las obras se puedan ejecutar simultáneamente. Vamos a ver si en el nuevo reglamento damos ese salto y permitimos que esta experiencia exitosa que ha tenido los Juegos Panamericanos y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios se pueda aplicar también en obras por impuestos. Crear el centro de resolución de disputas creo que es un imperativo. Hoy día hacer un trato directo, una conciliación es sumamente complicado porque el funcionario público lamentablemente no quiere asumir responsabilidades y entonces, claro, lo siguiente es irse al arbitraje, pero nadie quiere ir al arbitraje realmente. Entonces, si hay un centro de resolución de disputas que pueda resolver estas controversias que pudieran surgir en una obra, creo que ayudaría muchísimo a hacer mucho más eficiente la aplicación del mecanismo. La semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas ha dado un taller sobre la pronta creación de las oficinas de gestión de proyectos. Ojalá que esto se encamine con rapidez, porque creemos que estos PMO sí contribuirían eficazmente a darle mucha más velocidad y más transparencia a la aplicación del mecanismo. También pensamos que hay que fortalecer el rol de Proinversión en obras por impuestos. Tal vez Proinversión pueda ser la entidad pública que albergue a este centro de resolución de disputas, que se involucre un poquito más en los temas de las controversias, ya sea en los tratos directos o en las conciliaciones. Eso ayudaría a acercar a dos partes que si han llegado a esta instancia es porque no pueden resolver sus diferencias en el marco de lo que estipula la norma. Bueno, y como reflexiones finales, creemos que este mecanismo de obras por impuestos está contribuyendo a mejorar la calidad de vida de más peruanos. Todos sabemos en qué se están invirtiendo los impuestos que generan las empresas privadas. Estamos en la tarea de brindar mejores estudios, mejores obras, mejor calidad de vida y mayor competitividad al territorio. La calidad y los plazos están en manos de la empresa privada.
estamos asumiendo ese reto de asumir los riesgos de diseño y de construcción de los proyectos. Y la verdad es que, como lo dije al inicio, creo que este es un mecanismo muy transparente, donde la relación entre el sector privado y el sector público está perfectamente regulada. Bueno, con esto yo quiero dar por terminada la presentación. Ahí tienen mis datos. Ahí tienen mis datos. Está mi correo electrónico, mis teléfonos celulares. Encantado de poder recibir cualquier consulta en el momento en que ustedes así lo estimen conveniente. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Quedo atento a las preguntas. Agradecemos al señor Julio Miguel Escudero Mesa por su interesante participación. Queremos informarles que se está compartiendo en este momento a través del chat una encuesta de satisfacción sobre nuestros eventos virtuales. Los invitamos a responder esta breve encuesta para continuar mejorando en nuestras actividades de capacitación. A continuación, damos inicio a las preguntas del público. ¿Qué criterios técnicos usa la empresa Antamina para realizar obras por impuestos? ¿Y cuáles son los requisitos de la PCM para aprobar y dar viabilidad a los proyectos? Bueno, lo principal en un proyecto es que contribuya al cierre de brechas, que contribuya a mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Como dije en la exposición, nosotros trabajamos en proyectos de educación, de salud, de riego, de carreteras, de saneamiento. No estamos interviniendo en losas deportivas, en plazas, porque creemos que hay necesidades más importantes de la población. En el desarrollo técnico del proyecto, tratamos de revisar los perfiles que son elaborados por las entidades públicas, que como ustedes saben, a veces tienen muchas limitaciones. Hoy día, con la normativa de obras por impuestos que te dice que si tú firmas un convenio con un perfil por 10 millones de soles, el expediente técnico no puede superar los 15 millones de soles, el 50%. Y si has partido con un expediente técnico, no puede superar el 30%. Entonces, tenemos que tener mucho más cuidado en la calidad de los proyectos que recibimos. Por eso es que hemos visto con satisfacción, por ejemplo, que ahora en obras por impuestos se permite las iniciativas privadas, que es una modalidad a través de la cual las empresas privadas presentamos propuestas a las entidades públicas para que ellos nos digan si el proyecto que hemos presentado es relevante o no es relevante para ellos. El caso, por ejemplo, del Hospital Regional de Huaraz es una iniciativa privada que nosotros hemos presentado a la región y la región nos respondió, es relevante para la región, contamos con los recursos y entonces, en función a esa respuesta, nosotros hemos empezado a elaborar el perfil del proyecto. Y entonces, cuando nosotros elaboramos el perfil del proyecto, tenemos mucho más cuidado porque no podemos limitarnos a seguir las pautas del INVIERTE-P, que establece algunas normas para elaborar un perfil. Tenemos que elaborar un perfil plus, un perfil reforzado. ¿Y qué significa esto? Que en la etapa de perfil nosotros hacemos estudios de topografía a nivel definitivo y hacemos estudios de suelos a nivel definitivo, para que luego en la elaboración del expediente técnico no tengamos ninguna sorpresa respecto a la concepción técnica del proyecto que hemos concebido en la etapa del perfil. Entonces, claro, elaborar un perfil, vamos a decir, normal, según las instrucciones del INVIERTE o las directivas del INVIERTE-P, puede costar una determinada cantidad de dinero. Pero si estamos hablando del perfil reforzado con estudios de topografía, de geología, de suelos definitivos, ese perfil va a costar más. Pero a nosotros nos da la garantía
de que finalmente ese perfil va a representar una muy buena aproximación a la solución técnica del proyecto. Además, nosotros como privados también implementamos algunos mecanismos que finalmente favorezcan a la sociedad, favorezcan al Estado peruano y al país en general. Me explico. Por ejemplo, Hospital Regional de Huaraz. Antamina invita a 5 de las principales empresas constructoras del Perú para que presenten sus propuestas para elaborar el perfil del proyecto, para elaborar el expediente técnico si el proyecto es declarado viable, para ejecutar la obra y para ejecutar el mantenimiento. Es decir, no estamos contratando solamente para elaborar el perfil. El perfil de un proyecto de 350 millones de soles puede estar tranquilamente en el orden de los 5 o 6 millones de soles. Pero como nosotros estamos haciendo la competencia por todo el proyecto, a una empresa constructora, ¿qué le conviene? ¿O por qué participa la empresa constructora? Para ejecutar la obra. El perfil y el expediente técnico son actividades complementarias. Entonces, ¿cuánto ha costado el perfil, o cuánto va a costar el perfil del Hospital Regional de Huaraz? 400.000 soles. ¿Por qué? Porque ha habido una competencia y cada empresa ha desplegado sus mejores estrategias comerciales para adjudicarse el proyecto. Y entonces la empresa ganadora dijo, yo hago el perfil por 800.000 soles. De los 800, 400 los financio yo y 400 Antamina. Y entonces nosotros le decimos a la región, este perfil te va a costar 400.000 soles. Entonces, esa es, digamos, la capacidad de gestión que hay en el sector público, en el sector privado, para generar beneficios a la sociedad, generar buenos proyectos y a la vez generar ahorros. En cuanto a la pregunta sobre la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, digamos, es un ente, digamos, de mayor nivel en cuanto a la jerarquía del Poder Ejecutivo, pero aparte de manejar los temas de conflictividad social, en obras por impuestos las relaciones son bilaterales, con los ministerios, con los gobiernos regionales y con las municipalidades. Prácticamente la PCM, yo diría que en la gestión misma de la aplicación del mecanismo no está interviniendo. En el caso de Antamina, ¿cómo es la relación con las comunidades campesinas? Es una relación muy cercana. Nosotros tenemos 5 unidades de gestión territorial que son las que se relacionan directamente con las comunidades, con los alcaldes, con los líderes locales, un poco para saber cuáles son sus expectativas, qué proyectos quisieran desarrollar ellos. Nosotros hemos participado en muchas mesas de desarrollo convocadas por la Presidencia del Consejo de Ministros y con la participación de los sectores en los que las comunidades, los alcaldes, los líderes locales han identificado sus proyectos. Eso sobre todo en el sector agricultura. Estos proyectos pequeños de riego que estamos haciendo han sido identificados en esas instancias de diálogo. Y Antamina lo que ha hecho ahí es contribuir donando los perfiles de los proyectos. Y una vez que el Estado ha declarado la viabilidad de los proyectos, pues nos hemos presentado a las licitaciones para ejecutarlas bajo el mecanismo de obras por impuestos. De manera que la relación es bastante cercana. ¿Cuál es la labor de Plaindes? Plaindes, como dije, es una organización que está en la Universidad ESAN, que facilita los procesos. Nos da asesoramiento, acompañamiento técnico y orientación en la aplicación del mecanismo. Ellos conocen perfectamente la ley 29230, su reglamento,
Y entonces, por ejemplo, Plaindes nos apoya de una manera muy eficiente en la preparación de nuestras propuestas técnico-económicas. La elaboración de las propuestas, pues, tiene que incluir información financiera de Antamina, información financiera del socio estratégico, los currículums de los profesionales que van a participar en el proyecto, los documentos que acrediten la experiencia de las empresas. Es decir, Plaindes se encarga de todo eso. Y ahí me permito también hacer una sugerencia. Yo no sé por qué las entidades públicas, cuando publican las bases, piden 12 profesionales para que elaboren el expediente técnico, 10 profesionales para que ejecuten la obra. Entonces hay que conseguir 22 currículums de gente y verificar los documentos que presentan. No están entendiendo que el riesgo de diseño es del sector privado. Para elaborar un expediente técnico, yo necesito un buen jefe de proyecto, un buen jefe de estructuras, un buen especialista en costos y alguien de medio ambiente. Con 4 personas suficiente. Ahora, acreditar a esos 4 profesionales, pero eso no quiere decir que yo, como empresa privada, no voy a contratar cuando me adjudiquen el proyecto al estructural, al eléctrico, al sanitario, al mecánico, al de seguridad, salud y medio ambiente, es decir, a todos los profesionales que me garanticen la calidad del proyecto. Entonces, esas cosas creo que tenemos que procesarlas bien, entender de que los privados cuidamos nuestra reputación y somos responsables solidarios de un buen proyecto. Gracias. ¿Antamina tiene pensado impulsar proyectos de obra por impuesto en investigación aplicada o innovación tecnológica? Gracias por la pregunta. En este momento estamos desarrollando una iniciativa privada con la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Estamos elaborando el perfil de lo que van a ser los nuevos laboratorios de la Facultad de Ingeniería Civil. Estamos en plena elaboración del perfil con el concurso de la Pontificia Universidad Católica del Perú y esperamos que en los próximos meses ese perfil esté terminado, sea declarado viable y con seguridad vamos a construir uno de los mejores laboratorios del Perú, que va a estar a la altura del laboratorio de la Católica o de la UNI, o tal vez con seguridad, con equipos mucho más modernos. Para terminar, ¿cuál es el plan a futuro de Antamina para el bienestar de las comunidades? Bueno, hoy por hoy estamos abocados a culminar estos proyectos en los cuales estamos comprometidos entre las empresas financistas del país. Antamina es la que ha comprometido la mayor cantidad de recursos, 1.700 millones, y seguramente una vez que se aprueben los casi 20 expedientes técnicos que en este momento tenemos en elaboración, esta suma puede estar bordeando los 2.000 millones de soles. Creemos que una vez que culminemos esos proyectos, vamos a haber contribuido a mejorar la salud, la educación, vamos a entrar seguramente a una etapa de riego tecnificado en estos canales que estamos rehabilitando en estos momentos. Igualmente, en temas de saneamiento, esperamos generar una cultura de capacitación, una cultura de operación y mantenimiento en los usuarios para que cada día los peruanos sepamos que las inversiones que hace el Estado se tienen que cuidar. No podemos permitir más que haya un proyecto de saneamiento de agua o desagüe abandonado o un canal que se esté deteriorando por falta de mantenimiento o un colegio que tenga los baños malogrados.
creemos que todavía hay un espacio para que el sector privado pueda contribuir al desarrollo de nuestra patria. Muchas gracias por su respuesta. Damos pase al señor Marco Antonio del Prado para brindarle unas palabras finales. Listo, muchísimas gracias. Ingeniero Julio Escudero, en primer lugar agradecer e invitarlo a compartir su amplia experiencia y sus conocimientos, y las puertas de la Escuela Nacional de Control están abiertas. Nos encantaría poder contar con usted y seguir compartiendo. Nos queda corto el tiempo para poder asimilar todas esas amplias experiencias y recordar de que en este caso, en instituciones y empresas, son las personas las que dan prestigio a estas empresas. Y creo que el trabajo que vienen desarrollando nos muestra la calidad de profesionales que tiene Antamina, y muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche y con todas estas más de 300 personas que nos han seguido en el evento. Muchísimas gracias, ingeniero. No, Marco Antonio, agradecido a usted por esta oportunidad que nos brindan de compartir estas experiencias. Quedo atento a cualquier consulta, crítica también que puedan hacer. Encantados de poder recibirlas, absolverlas, de compartir nuestras experiencias, que creo que son bastante ricas y en un espacio de repente un poquito corto, no permiten que podamos contar toda nuestra experiencia en la aplicación del mecanismo, pero encantados de colaborar con ustedes en la oportunidad en que ustedes lo digan. Muchísimas gracias. Queremos agradecer nuevamente la participación del señor Julio Miguel Escudero Mesa y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de las y los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Gracias, Yena. Se les recuerda que al término de las actividades programadas se otorga la constancia de participación posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muy buenas noches con todas y todos los presentes.